Sabemos que React es una librería que permite renderizar interfaces y que la gran revolución que React hizo fue hace 10 años atrás, en los tiempos de jQuery, Backbone y Angular 1, traer esta idea de crear componentes que en teoría son una función pura, que reciben un estado y dan como resultado un trozo de Virtual DOM. Podríamos decir de HTML, pero en realidad es Virtual DOM, un componente en resultado. React ha evolucionado mucho desde aquel tiempo y en un principio quizás fue pensado como para hacer exactamente eso. Componentes que podían vivir en ciertas partes de la aplicación. No necesariamente tenía que ser todo. Pero en ese mismo tiempo las SPA o Single Page Application o aplicaciones de una sola página eran furor. Y rápidamente React fue adoptado como la solución para trabajar en Single Page Applications. Es decir, que React se hiciera cargo de toda la web. Y esa fue la forma en que se hizo por mucho tiempo. Eso dependía mucho de Webpack y era un problemón configurar tu propio Webpack. Así que muchos paquetes salieron por ahí, muchos repositorios en GitHub que intentaban entregarte un Webpack ya configurado para trabajar con React, hasta que llegó Create React Application, que fue la solución de Meta, ex Facebook, para ofrecer una forma que ellos aceptaran como la forma de crear una aplicación Single Page Application con React. De eso, harta agua bajo el puente ha ocurrido y hoy día React es más una arquitectura que solo una librería. Hoy día con React Server Components, React se convierte en una forma de hacer aplicaciones. No solamente un framework o librería que ejecuta y renderiza tus componentes en el browser. También lo puede hacer en otras plataformas y es esta arquitectura en la que hoy día está siendo aplicada por Next. Es más, Next.js hizo un montón de trabajo por ellos mismos creando nuevos patrones de diseño, nuevas soluciones para poder hacer renderizado en el servidor y un montón de otros features que ofrecen. Y cuando React Server Components llegó y hizo clic dentro del equipo de Next, básicamente lo que hicieron fue lanzar todo por la ventana y adoptar React Server Components como la arquitectura que aplicarán de ahora en adelante.